Tenemos una pregunta de Blanca Becerril, desde el financiero Bloomberg. Buenas tardes, senadores. Bueno, esto es respecto a Venezuela, pero yo quisiese preguntarles cuál es la posición del grupo parlamentario del PAN respecto a lo que está pasando en Egipto. Hay dos mexicanos que lamentablemente perdieron la vida en este ataque de fuerzas egipcias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Hace unos momentos el presidente del Senado, Roberto Gil, nos decía que no solo basta con darles las condolencias o mostrar una actitud de que condenamos los hechos. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno federal para defender a los connacionales que en este momento están algunos heridos y otros perdieron la vida en Egipto? Gracias. Claro que sí. Bueno, primero, por supuesto, lamentamos lo que está ocurriendo en Egipto, lamentamos la pérdida de vidas de estos hermanos mexicanos, y yo sí quisiera ser contundente con respecto a la Cancillería y el gobierno de México. Primero, México ha sido bastante flojo en cuanto a defensa de los mexicanos en el exterior. Insisto, hasta que los casos se convierten en casos mediáticos, empezamos a ver respuestas del gobierno mexicano. Y yo les diría, lamentablemente hemos visto sentencias muy fuertes, incluso de pena de muerte en Estados Unidos, y México reacciona un día antes de que se vaya a ejecutar algún mexicano, y lo hemos denunciado también a través de puntos de acuerdo, exhortos al Ejecutivo. También estamos preocupados de que no veamos un activismo más fuerte en cuanto a política exterior se refiere. Y yo les diría, si no se ha hecho en Estados Unidos esta defensa a mexicanos que han perdido la vida, ¿qué podemos esperar con Egipto, que está aún mucho más lejos? Entonces yo sí esperaría un papel activo por parte de la Cancillería, dar seguimiento puntual al caso, localizar a los mexicanos que se encuentran en territorio egipcio a fin de evitar este tipo de lamentables casos. Y sí creo que Cancillería también tiene que hacer su trabajo para que los mexicanos que viajan a los diferentes países del mundo pues puedan tener el escaneo perfecto de los principales destinos turísticos en países que tienen conflictos armados, a fin de advertir a connacionales del peligro de viajar a estos países. Yo espero que sea mucho más activo el papel de la Cancillería, que sea muy contundente y que no solamente quede en una nota diplomática, en lamentar los hechos y en decir que exigirán que se investigue el caso, ¿no? Que es lo que hemos escuchado hasta el momento. La misma rueda de prensa que hoy hace la canciller evidencia una especie de vocería del gobierno de Egipto, en lugar de plantear las acciones que el gobierno mexicano tendría que estar haciendo, en contradicción de argumentos que han salido de que los mexicanos estaban en territorio prohibido y en el que evidentemente no tenemos mayor información y es obligación de la Cancillería hacer. Vale la pena nada más hacer una mención de quién fue o en qué momento se pronuncia la Cancillería al respecto. Se pronuncia luego de que ya estaba esto inundado en las redes sociales, la información. Primero fue una respuesta tardía, segundo es una información y una postura insuficiente respecto de exigir que se esclarezcan las condiciones en las que fueron atacados los mexicanos. Hay versiones contradictorias respecto de dónde estaban los mexicanos en ese momento, si era de verdad una zona prohibida, porque las versiones que circulan no necesariamente todas hablan de ese tema. Algunos dicen incluso que ese territorio que se sabía por parte del gobierno de Egipto que esos mexicanos estaban ahí. De tal manera que lo que nosotros pedimos es un papel que no se base solo en las buenas relaciones entre países, sino en la exigencia de la defensa de cualquier persona que es víctima de un atentado de esta naturaleza, y concretamente a mexicanos que en su calidad de turistas estaban en ese país. Nosotros hicimos un pronunciamiento al principio planteando las cartas credenciales de quien hoy maneja la política exterior.
el gobierno federal asumió como uno de los cambios principales, y nos parece que haber planteado desde la perspectiva de cómo se candidatean algunos de sus funcionarios respecto del 2018, tendría que estarse pensando primero en el 2015 y en este año que nos ocupa con tantos problemas que tenemos. No queremos que la política exterior se convierta solo en una especie de paseo por las nubes por parte de los funcionarios del gobierno mexicano, sino que se hagan concretamente las peticiones para exigir que los responsables de un ataque de esta naturaleza en el que pierdan la vida mexicanos que no tienen nada que ver con la guerra que se está planteando allá o con las condiciones que ellos están planteando, puedan tener, por supuesto, al menos estos familiares, las condiciones claras de por qué fueron atacados, y segundo, el gobierno tiene que ser enérgico en su pronunciamiento y por supuesto, aclarar especialmente estas condiciones si efectivamente estaban en algún lugar o no prohibido, que no justifica también en lo absoluto el ataque a personas inocentes. Es un caso muy lamentable en el que el gobierno de la República está pasmado. Nos enteramos primero por redes sociales y medios electrónicos. El presidente estaba ausente de la Ciudad de México, noticias que nos han llegado, y reacciona mediante un Twitter. Esa es la reacción que merecen las familias, esa es la reacción que merecen los mexicanos. Y luego, minutos después, la propia Cancillería. El hecho ocurrió horas antes y no fue registrado por la autoridad consular en Egipto, ni tampoco por la propia Cancillería. Es un hecho en donde se deben de revisar los protocolos. Por otro lado, las versiones son contradictorias. Ya hay declaraciones de una de las familias de Guadalajara, de uno de los posibles fallecidos, en donde hay aparentes contradicciones sobre lo que se da como versión. Y coincido en que parece que la Cancillería da más una versión del gobierno de Egipto que una versión abierta a la investigación. Debe exigirse la investigación contundente, enérgica, y que se den resultados, porque evidentemente el gobierno mexicano no puede permitir esto. Buenas tardes, señoras. Preguntarles si, dada esta situación, se debería valorar el estado de las relaciones diplomáticas. Hace un momento el presidente del Senado nos decía que por lo menos hasta que se sepa qué es lo que ocurrió en el lugar, y justamente saber si es necesario lanzar una alerta como se lanza hacia México en varios estados por el nivel de violencia a los viajeros mexicanos para ir hacia Egipto. Por supuesto que se tiene que hacer un planteamiento de las relaciones diplomáticas. Me parece un caso sumamente delicado. Han salido, insistiría aquí en lo mencionado, versiones contradictorias que nos preocupan y nos deben de ocupar a todos. Se tiene que investigar a fondo. Necesitamos contar con mucha más información que me atrevería a decir que desafortunadamente ni el gobierno mexicano tiene. Al escuchar la conferencia de prensa, pues la verdad es que no se dijo nada nuevo, no se dijo nada distinto a lo presentado ayer a través de redes sociales, por diversos portales, por muchos comunicadores que se dieron a la tarea de contactar a periodistas allá que se encuentran hoy en Egipto, de diferentes nacionalidades, y por eso podemos contar hoy con la información adecuada. Claro que me parece fundamental que la Cancillería haga un escaneo de los principales lugares turísticos, destinos turísticos en países que tienen conflictos armados. Claro que hay que poner en alerta a los turistas mexicanos, porque no podemos decir, bueno, pues ya se cerró la página, pasó Egipto, y que se sigan dando casos de estos en otros países. Hoy fue con dos connacionales. Yo espero que sea un tema en el que las mismas autoridades mexicanas puedan hacer lo necesario para prevenir. Hay que prevenir, cosa que lamentablemente no se ha hecho en cuanto a política exterior se refiere. Prevenidos debieran estar todos los turistas, todas las agencias también, que se investigue, y seguramente así se hará, a las agencias. ¿Por qué? Porque hay versiones contradictorias, ¿no? Que sí era un lugar turístico por el que estaban
pasando y los que han tenido oportunidad, los que hemos tenido oportunidad de estar en Egipto, bueno, es un país muy complicado, con muchos conflictos, y cuando vas de visita a alguno de estos lugares, cuando visitas alguno de sus espacios, pues vas muy cuidado, vas también, te dan una serie de tips importantes. Yo no me imagino que un bombardeo desde el cielo, que te empiecen a disparar desde el cielo, no sea algo planeado, algo armado, y sea una simple confusión de camionetas o de camiones. Me parece sumamente extraño esto. Insisto, Egipto es no nada más de unos meses para acá, pero siempre se trata de prevenir al turismo y de que esté uno muy cuidado. Entonces, como ocurrieron los hechos, a mí, que he tenido la oportunidad de estar por allá, me parece sumamente extraño. Por eso vamos a estar exigiendo información, vamos a estar exigiendo una explicación que no quede, insisto, en una simple nota diplomática del gobierno mexicano, como ha ocurrido en muchos otros casos, y no nos vayamos muy lejos. Insisto, con nuestros hermanos que se encuentran hoy en Estados Unidos, y muchos de ellos que desafortunadamente les aplicaron la pena de muerte y ya no están entre nosotros, porque el gobierno mexicano no siguió de manera muy puntual cada uno de estos casos.